En una fría tarde de otoño, Daniel paseaba por un mercado de antigüedades en un pequeño pueblo, buscando algo interesante para decorar su apartamento. Era un lugar peculiar, lleno de callejones estrechos y puestos abarrotados de objetos viejos y misteriosos. Cada vendedor parecía ocultar un secreto tras sus ojos cansados, y cada artículo contaba una historia que pocos se atrevían a escuchar. Entre pilas de libros antiguos, relojes de pie y candelabros oxidados, algo llamó su atención: una caja de madera tallada con inscripciones que no reconocía, pero que parecían estar llenas de significado. Las runas grabadas en la madera brillaban ligeramente bajo la luz tenue del mercado, como si quisieran atraerlo. Era simple pero inquietante, como si estuviera esperando a ser encontrada. El vendedor, un anciano con una mirada profunda y penetrante, lo observó mientras tomaba la caja con cuidado. «Es una pieza interesante», dijo el hombre, con una voz ronca y pausada. «Pero no es un simple adorno. Las llaves que guarda abren puertas que no deberían abrirse». Daniel frunció el ceño, pensando que el anciano intentaba añadir un aire de misterio para inflar el precio. «¿Qué puertas?», preguntó, intentando sonar casual, aunque algo en la advertencia le puso la piel de gallina. «Eso, joven, depende de ti. Pero recuerda, una vez que comiences, no hay vuelta atrás». A pesar de las palabras del hombre, la curiosidad de Daniel pudo más. Después de un breve regateo, se llevó la caja a casa. La caja estaba cerrada y no incluía ninguna llave, lo que aumentaba su intriga. Esa noche, bajo la tenue luz de su lámpara, intentó abrirla. Después de varios intentos frustrados, usó un destornillador para forzar la cerradura. Dentro, encontró un conjunto de llaves antiguas, cada una diferente en tamaño y diseño. Eran 6 en total, y cada una tenía un número grabado en el mango. Los detalles de las llaves eran asombrosos: intrincados patrones, símbolos que parecían antiguas escrituras, y un brillo opaco que les daba un aire sobrenatural. Un escalofrío recorrió su espalda al sostenerlas. Eran frías al tacto, mucho más de lo que deberían estar. Por un momento, creyó escuchar un leve susurro que parecía provenir de la caja misma. Pensó que era su imaginación, así que guardó las llaves en un cajón y se fue a dormir. Los sueños llegaron esa noche. Daniel se encontraba en un pasillo oscuro, con paredes de piedra y un aire húmedo y pesado. Frente a él, había una puerta negra con símbolos idénticos a los de la primera llave. Intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo empujó hacia adelante. Tocó la puerta, y una voz le susurró algo incomprensible antes de que despertara de golpe, empapado en sudor. Por la mañana, la sensación del sueño seguía fresca en su mente. Cada vez que pensaba en las llaves, algo dentro de él lo empujaba a usarlas, como si estuvieran llamándolo. Sin poder resistirse, sacó la primera llave y comenzó a probarla en las cerraduras de su casa. Ninguna funcionaba, hasta que llegó al sótano. La puerta del sótano, que siempre había estado cerrada con un candado oxidado, cedió fácilmente al insertar la llave. Daniel bajó lentamente los escalones, sintiendo como el aire se volvía más frío y pesado con cada paso. La luz de su linterna iluminaba paredes cubiertas de moho, pero en el fondo del sótano había algo que no había visto antes: otra puerta, completamente negra, con los mismos grabados que la llave. Insertó la llave, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó como un lamento. Al otro lado, lo que vio lo dejó sin aliento. No era un espacio normal. Había un vasto abismo cubierto de niebla, con fragmentos de tierra flotando como islas suspendidas en el aire. Puentes formados por sombras conectaban las islas, y desde el otro lado del abismo se escuchaban susurros. Miles de voces hablaban al mismo tiempo, pero ninguna era comprensible. Daniel sintió una atracción inexplicable hacia el abismo. Dio un paso hacia adelante, luego otro, como si algo lo estuviera guiando.
pero justo antes de cruzar completamente, una sombra humanoide surgió de la niebla y lo agarró de la muñeca. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. El mensaje era claro, no debía cruzar. Retrocedió, y la puerta negra se cerró de golpe, desapareciendo por completo. Cuando volvió en sí, estaba sentado en el suelo del sótano, con la llave todavía en la mano. El abismo, la puerta y la sombra habían desaparecido, pero los susurros seguían resonando en su mente, como una advertencia de que esto era solo el comienzo. Esa noche, los sueños volvieron, más intensos, y las otras llaves parecían llamarlo desde el fondo de su mente. Lucas y Amanda regresaron a la biblioteca, el corazón de la mansión, cargando el extraño cofre negro. Su superficie estaba cubierta de símbolos en espiral, algunos de los cuales parecían moverse ligeramente bajo la tenue luz de las velas. El diseño de la cerradura era inusual, más parecido a una forma abstracta que a algo funcional. Ambos se sentaron frente al cofre, explorando cada detalle. La madera parecía más antigua que la propia mansión, como si perteneciera a otra era. Lucas notó un grabado que no había visto antes, una serie de líneas que formaban lo que parecía ser un mapa. Al inspeccionarlo con más cuidado, se dieron cuenta de que el mapa mostraba una parte del bosque que rodeaba la mansión, un área que ellos no habían explorado. Decidieron buscar pistas adicionales en el escritorio de madera oscura que dominaba la habitación. Entre papeles amarillentos y documentos ilegibles, encontraron un sobre lacrado con un sello que representaba una figura humanoide con alas extendidas. Dentro había una carta escrita con tinta negra, cuyas palabras parecían casi brillar en la penumbra. Aquellos que busquen abrir el cofre deben estar dispuestos a enfrentar las verdades del abismo. La llave está donde las raíces se encuentran, pero recuerden, no todas las puertas deberían abrirse. Amanda se estremeció al leer las palabras. «Verdades del abismo», murmuró. Lucas, más intrigado que asustado, insistió en seguir las instrucciones. El dibujo al pie de la carta mostraba un lugar específico, un claro en el bosque, marcado por un árbol gigantesco con raíces que parecían salir de la tierra como serpientes. Con linternas en mano, se adentraron en el bosque al caer la noche. La niebla era más densa de lo habitual, envolviendo todo a su paso y amortiguando incluso el sonido de sus propios pasos. Los árboles, altos y retorcidos, parecían susurrar entre sí en un lenguaje inaudible. Lucas llevaba la carta consigo, consultándola cada pocos metros, hasta que finalmente divisaron el árbol descrito. Era colosal, con raíces que emergían como garras aferrándose al suelo. Entre las raíces, Amanda encontró una pequeña caja de cristal, cubierta de musgo. Dentro, descansaba una llave negra, tan brillante como el ónix. Lucas rompió el cristal con una piedra, liberando la llave. En ese preciso momento, un escalofrío recorrió el bosque. Los árboles crujieron como si se movieran, y una risa gutural, casi inhumana, resonó en el aire. La niebla comenzó a girar a su alrededor, formando figuras grotescas que parecían burlarse de ellos. Las sombras se alargaron, y una presencia invisible los empujó a correr. Con el corazón desbocado, ambos se precipitaron hacia la mansión, apenas cerrando la puerta antes de que la niebla lograra alcanzarlos. De regreso en la biblioteca, intentaron calmarse. Lucas, aún aferrado a la llave, la introdujo en la cerradura del cofre negro. El mecanismo emitió un clic seco, seguido de un chirrido metálico. Lentamente, la tapa se abrió, revelando su contenido, un libro antiguo envuelto en cuero negro, adornado con símbolos similares a los del cofre. Al tocarlo, Amanda sintió una vibración en la yema de sus dedos, como si el libro estuviera vivo. Al abrirlo, una ráfaga de viento apagó todas las velas de la habitación, dejando solo la luz tenue de la luna que se colaba por las ventanas. Las páginas parecían escritas en un idioma desconocido, pero a medida que pasaban las hojas, las letras empezaron a moverse, reordenándose en palabras que ambos podían entender. Una frase se destacó entre todas.
Quien lea estas páginas abrirá un portal al abismo. Las respuestas que buscan tendrán un precio. De repente, la habitación se llenó de un murmullo ensordecedor, como si decenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. La sombra de una figura comenzó a formarse en la esquina de la biblioteca, creciendo hasta llenar casi toda la pared. Era humanoide, pero sus extremidades eran demasiado largas y su rostro carecía de rasgos definidos. La voz profunda de la figura resonó, clara y autoritaria. Han despertado fuerzas que no comprenden. A partir de este momento, cada decisión los acercará más al abismo. Prepárense para enfrentarlo, porque el regreso ya no es una opción. Lucas y Amanda quedaron paralizados. La sombra desapareció tan rápidamente como había aparecido, y las velas volvieron a encenderse por sí solas. Ambos se miraron, sabiendo que el cofre negro era solo el comienzo de un misterio mucho más oscuro. Lucas y Amanda pasaron días estudiando el libro encontrado dentro del cofre negro. Las palabras en su interior parecían cambiar con cada lectura, revelando fragmentos de historias y advertencias que, aunque incompletas, eran escalofriantes. Cada página estaba llena de símbolos que recordaban a los grabados en las paredes de la mansión. Una y otra vez, se repetía la misma frase: el abismo siempre toma algo a cambio. Uno de los capítulos del libro contenía un diagrama que describía cómo abrir un portal hacia el abismo. Las instrucciones eran confusas y estaban escritas con un tono ominoso, pero parecía que el portal podía abrirse utilizando una combinación de elementos que ya estaban presentes en la mansión: una vela negra, un espejo antiguo y un objeto personal de los invocadores. Aunque Amanda quería abandonar todo, algo en Lucas lo empujaba a continuar. Si este libro tiene la clave para entender lo que está pasando aquí, debemos usarlo, argumentó. La curiosidad de Lucas era inquebrantable, mientras que Amanda, aunque aterrorizada, no quería dejarlo solo. Siguiendo las instrucciones, buscaron los elementos necesarios. La vela negra estaba en un candelabro del comedor, cubierta de polvo. El espejo, un imponente marco dorado con intrincados detalles, colgaba en el vestíbulo principal. Para el objeto personal, Lucas eligió una vieja medalla que perteneció a su abuelo, mientras que Amanda ofreció un anillo que había recibido de su madre. Prepararon todo en la biblioteca, que ya se sentía como el epicentro de la extraña energía de la mansión. Al encender la vela, su llama oscilaba violentamente, aunque no había corrientes de aire. El espejo comenzó a empañarse, y un vaho oscuro surgió de su superficie. Amanda sintió un nudo en el estómago, como si algo invisible la estuviera observando. Lucas pronunció las palabras que el libro indicaba, una lengua gutural que parecía hacer eco en la habitación. A medida que recitaba, el aire se volvió más denso, y un sonido bajo, similar a un latido, llenó el espacio. La superficie del espejo empezó a ondular, como si fuera agua, y poco a poco apareció una escena en su interior, un paisaje desolado, oscuro, donde las sombras parecían moverse por sí solas. De repente, una figura apareció en el espejo, mirando directamente a Lucas y Amanda. Era alta y encapuchada, con un rostro cubierto por una máscara blanca sin rasgos. Sin embargo, sus ojos, de un rojo intenso, parecían perforar la mente de quienes los miraban. Una voz resonó, no desde el espejo, sino desde la misma habitación. Han llamado al abismo. Ahora, deben decidir, conocimiento o condenación. Amanda, con lágrimas en los ojos, rogó a Lucas que detuviera el ritual. No sabemos lo que estamos haciendo. Esto no es un juego. Pero Lucas, como si estuviera en trance, continuó mirando al espejo. La figura extendió una mano hacia ellos, y el aire alrededor comenzó a arremolinarse, formando un círculo oscuro en el suelo. El portal había sido abierto. Un frío intenso llenó la biblioteca, y las luces comenzaron a parpadear. Desde el círculo, surgieron sombras que se movían como serpientes, alcanzando los bordes del espacio y envolviendo lentamente a los dos intrusos. Lucas intentó moverse, pero parecía estar congelado. Amanda, llena de pánico, gritó,
pero su voz se perdió en el rugido que emergía del portal. La figura en el espejo habló de nuevo. Para cerrar el portal, deben pagar un precio. Elijan sabiamente, porque una vez que la decisión sea tomada, no habrá vuelta atrás. Amanda entendió que el precio del abismo era más que simbólico. Algo debía ser entregado, un recuerdo, una parte de su alma, o incluso una vida. Sin otra opción, Amanda tomó el libro y comenzó a leer en voz alta las palabras que parecían escritas para este momento. La habitación se llenó de un brillo cegador, y las sombras se detuvieron, como si algo invisible las hubiera contenido. La figura en el espejo inclinó la cabeza, como aprobando su acción, y el portal comenzó a cerrarse lentamente. Pero antes de desaparecer por completo, una última sombra emergió del círculo y se aferró a Lucas, desapareciendo junto con el portal. Cuando las luces volvieron a estabilizarse, Lucas estaba de pie, pero su expresión había cambiado. Sus ojos, antes llenos de determinación, estaban vacíos, como si algo dentro de él hubiera sido robado. Amanda lo abrazó, llorando, pero Lucas no respondió. El precio del abismo había sido pagado, pero el costo era mucho mayor de lo que esperaban. Esa noche, Amanda intentó hablar con Lucas, pero él apenas pronunciaba palabras. Aunque el portal estaba cerrado, algo oscuro había quedado atrás, y Amanda sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más aterrador. Los días siguientes al cierre del portal fueron una prueba de resistencia para Amanda. Aunque la mansión parecía más tranquila, había algo profundamente inquietante en el aire. Lucas apenas hablaba y, cuando lo hacía, sus palabras eran fragmentos desconectados, como si estuviera recordando cosas que no pertenecían a este mundo. Una noche, mientras Amanda exploraba la mansión en busca de pistas para entender qué había sucedido, encontró una nueva entrada en el libro negro que no recordaba haber leído antes. En ella se detallaba una advertencia: el abismo nunca cierra sus puertas por completo. Lo que fue llamado siempre deja un eco. Amanda comenzó a notar pequeños cambios en la casa. Las sombras parecían moverse por sí solas, susurros inaudibles llenaban las habitaciones vacías, y, en ocasiones, sentía una presencia detrás de ella, aunque al voltear nunca había nadie. La biblioteca, en particular, se había convertido en un lugar que evitaba a toda costa. La sensación de que algo la observaba desde el espejo era demasiado intensa. Una noche, Lucas desapareció de su habitación. Amanda lo buscó desesperadamente por toda la mansión, hasta que lo encontró en la biblioteca, de pie frente al espejo, hablando en voz baja. Aunque las palabras eran apenas audibles, Amanda logró captar algunos fragmentos. Prometí ayudar, no puedo romper mi palabra. Cuando Amanda lo tocó en el hombro, Lucas se giró de golpe, sus ojos rojos como los de la figura en el espejo. Por un momento, Amanda retrocedió, aterrorizada, pero luego Lucas cayó al suelo, inconsciente. Al intentar despertarlo, notó que su cuerpo estaba frío como el mármol. Lo llevó de vuelta a su habitación, pero sabía que el tiempo se agotaba. Lo que fuera que había pasado en el portal seguía presente, y Lucas parecía estar perdiéndose más con cada día que pasaba. Desesperada, Amanda decidió regresar a la biblioteca y enfrentarse al espejo. Sabía que era peligroso, pero no veía otra salida. Al entrar, la habitación parecía aún más fría y oscura que antes. El espejo brillaba débilmente, como si la estuviera esperando. Tomó el libro y lo abrió en busca de respuestas. En una de las últimas páginas, encontró un ritual que prometía romper el vínculo con el abismo. Sin embargo, el texto advertía que el ritual requería un sacrificio mucho mayor que el anterior. Amanda sabía que no tenía elección. Preparó los elementos necesarios: la vela negra, el anillo que había usado anteriormente, y algo nuevo, una foto de Lucas y ella juntos, un recuerdo preciado que simbolizaba todo lo que habían compartido. Encendió la vela, colocó la foto frente al espejo y comenzó a recitar las palabras del libro. A medida que hablaba, el espejo empezó a vibrar y la habitación se llenó de un viento helado que parecía surgir de la nada. La figura encapuchada volvió a aparecer,
pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, Amanda pudo distinguir varias sombras que se movían de forma errática, como si estuvieran atrapadas en un tormento eterno. La voz resonó nuevamente. ¿Por qué vuelves a invocar al abismo? ¿Qué estás dispuesta a ofrecer esta vez? Amanda, con lágrimas en los ojos, respondió con firmeza. Quiero liberar a Lucas. Tomaste algo de él, y estoy aquí para recuperarlo. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su petición. Luego extendió una mano, y el aire alrededor de Amanda se volvió pesado. El abismo no devuelve lo que toma sin un precio. Si deseas liberar su alma, debes entregar algo igual de valioso. Tu voluntad o tu memoria. Decide. Amanda se congeló. Sabía que cualquiera de las opciones cambiaría su vida para siempre. Si entregaba su voluntad, se convertiría en una marioneta del abismo, perdiendo toda capacidad de elegir. Si entregaba su memoria, olvidaría a Lucas y todo lo que habían vivido juntos. Finalmente, Amanda tomó una decisión. Con una voz temblorosa, dijo: Toma mi memoria. Prefiero olvidar que verlo perdido para siempre. La figura no dijo nada. Solo extendió una mano hacia Amanda, y una luz brillante llenó la habitación. Amanda sintió un dolor agudo en su cabeza, como si miles de fragmentos de su vida se rompieran y desaparecieran. Cuando la luz se desvaneció, cayó al suelo, exhausta. Cuando despertó, estaba fuera de la mansión, tumbada en el césped frío. Lucas estaba a su lado, mirándola con lágrimas en los ojos. Amanda, gracias, dijo con una voz débil, pero llena de emoción. Amanda lo miró, confundida. No sabía quién era él ni por qué estaban allí, pero algo en su interior le decía que podía confiar en él. Aunque había olvidado todo lo relacionado con la mansión y el abismo, una pequeña parte de ella sentía que había hecho lo correcto. La mansión, ahora vacía y silenciosa, parecía observarlos mientras se alejaban, como si fuera consciente de que su historia aún no había terminado. Porque, aunque Amanda y Lucas se habían liberado, el abismo nunca cierra sus puertas por completo.